Ahí está, perfecto. Bueno, hola a todos y a todas. Estamos acá una vez más reunidos en una masterclass abierta y gratuita. Esta viene a ser digamos, una clase teórica sobre lo que es el universo de las botellas silbadoras, de las botellas silbato, que es interesante porque es uno de los objetos sonoros más conocidos, ¿no? A nivel panamericano. Se ha hecho muy viral también en las redes, se ha hecho muy conocido este tipo de objeto sonoro que es muy particular, que no solamente abarca lo que es un instrumento musical, una flauta, sino que es un artefacto sonoro. Es un artefacto que funciona solo con la acción del agua, que vamos a ir desarrollando un poco en esta clase para ver, digamos, sobre qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, me tenés que habilitar, Mateo, para poder compartir pantallas. Ya te habilito. Gracias. Lo bueno que tiene esta temática, que es un poco es la temática de mi doctorado en arqueología, que no lo terminé, pero debo terminar. Pero digamos que es uno de los temas más apasionantes, en mi caso es lo que más he estudiado, en lo que son botellas silbadoras, ¿no? Tanto del Ecuador, del norte del Perú como del sur de Colombia. Esta es una zona que se llama el área septentrional andina, que es el sur de Colombia, todo el Ecuador y el norte de Perú. Esta es como el lugar, el epicentro donde se han quedado las vasijas silbadoras, ¿no? Por lo menos desde mi investigación, las botellas silbadoras más antiguas están en la cultura chorrera, como vamos a ir viendo ahora en el PDF. Voy a poner acá para compartir. No, acá. Ahí está. Vamos a ir introduciendo directamente la temática para ir explicando todo con imágenes. Ahí está. Son algunos de los, digamos, de los PDFs que tenemos armados. Pronto, para fines de noviembre, principios de diciembre, está saliendo el libro La voz del agua y Akusimi, que es un resumen de las vasijas silbadoras del Ecuador. Ahora son PDFs que yo tengo preparados para la escuela. Para los que se anoten en el taller van a tener acceso a estos PDFs y a otros materiales más. Recuerden que siempre compartimos un montón de bibliografía con respecto a las temáticas que trabajamos. Tenemos toda bibliografía en PDFs, lo que nos permite tener ampliado, ¿no? Estas temáticas, porque si bien no hay mucho escrito sobre las vasijas silbadoras, tenemos como muchas cosas disgregadas por distintos libros, ¿no? Que no hay solamente un artículo, que es de José Pérez de Arce, que habla específicamente del mundo de las vasijas silbadoras, que ya tiene sus años, está un poquito viejo el artículo, pero es básicamente uno de los escritos más importantes que hay sobre el tema. Cuando saque el libro, que va a ser dentro de poquito, dentro de 2 meses, vamos a tener, creo yo, el primer libro de vasijas silbadoras más completo que se está escribiendo hasta ahora, con radiografías, con fotografías, con videos, con documentales. Incluso el libro va a traer un documental que hicimos con José Pérez de Arce en el 2015-2016 en el Museo MAC de Guayaquil. Recuerden que todos los libros que estoy sacando, ahora prontito viajo a Colombia en 10 días, porque voy a estar sacando el libro nuevo de estatuillas sonoras antropomorfas del Ecuador precolombino, así que es otro libro que se viene con más de 2 horas de video, que tiene el libro enlazado con códigos QR, y este de vasijas silbadoras va a ser muy similar. Hay un montón de material realmente interesantísimo, por lo cual este primer nivel, para los que se van a meter en el taller, es interesante porque es el básico para entender un universo increíble de vasijas silbadoras. ¿Y por qué digo que en realidad la vasija silbadora se la pone como una tipología? En realidad es una gran familia de instrumentos musicales, porque es el instrumento que más se ha desarrollado a lo largo de 5.000 años de historia americana. Vamos a tener aproximadamente desde el 2000 a.C. vasijas silbadoras hasta la actualidad, o sea, más de 3.000, 4.000 años desarrollando un objeto sonoro que fue muy particular y que ahora vamos a empezar a analizar un poco de dónde viene y cómo se crea, ¿no? Entonces, este taller es muy recomendable porque vamos a empezar a trabajar siempre con las botellas silbadoras de un solo cuerpo, ¿sí? Que son como las que estamos mirando acá. Un ejemplar de la cultura chorrera. La cultura chorrera es de las primeras que crea vasijas silbadoras. Tenemos vasijas silbadoras de la cultura chorrera desde el 1200 a.C., ¿no? En la península de Santa Elena. Tenemos cosas muy interesantes en esa cultura chorrera. Y esta cultura fue la primera que empezó a desarrollar el prototipo y formato de la vasija silbadora. Pero ¿qué pasa? Tenemos que entender que la vasija silbadora en realidad es el resultado, ¿sí?, de cientos y miles de años previos a la botella silbadora.
Esto es interesante, cuando el hombre pasa de ser cazador-recolector, ¿no? Y pasa a ser sedentario, si bien estas son teorías un poco viejas, ¿sí? Yo entiendo que lo explico así como una historia, pero les recomiendo ver, hay una serie que se estrena la segunda temporada el 16 de octubre, que es Los Apocalipsis del Pasado. Se las recomiendo muchísimo, está en Netflix, se llama Los Apocalipsis del Pasado y habla todo de las culturas prediluvianas. ¿Sí? Es bien interesante ese documental, por lo cual lo que yo les explico de cazadores, recolectores y sedentarios, ese documental obviamente lo refuta porque habla de civilizaciones de hace más de 12, 15 mil años atrás, muy interesante, antes del gran diluvio que hubo en esta tierra hace esa cantidad de años. Entonces les recomiendo Los Apocalipsis del Pasado, está la primera temporada y me acabo de enterar ayer que sale la segunda temporada, estoy contento porque es una serie muy, muy buena de arqueología y de arqueoastronomía, se las recomiendo muchísimo para que la vean porque recorre todo el mundo analizando los vestigios de las culturas prediluvianas. Pasa por América, por Europa, por Turquía, por Medio Oriente, por África, por Australia, por Tailandia. Realmente es súper interesante esta serie y creo que nos puede abrir un poco la cabeza al margen de lo que les voy a explicar ahora. Entonces, dentro digamos, de la historia de la vasija silbadora, vamos a tener que hace unos 2000 o 3000 años antes de Cristo aparecen estas vasijas, ¿sí? Que son vasijas de lo que denominamos asa estribo, ¿sí? Que es típica. El asa estribo, que es un semicírculo con un pequeño gollete al centro de ese semicírculo, de ese tubo semicircular, y le sale un lugar para vertir o para contener líquidos. Y esto es interesante, cuando se ha descubierto que el hombre en su época nómada, ¿no? En su época de cazador-recolector, sabía cultivar, ¿no? O sea, nosotros sabemos que los cazadores recolectores no solamente cazaban, sino que hacían una agricultura estacionaria en diferentes lugares y en diferentes épocas del año. Ahora, lo interesante es que estas culturas prehistóricas lo que cultivaban no era tanto alimento, sino que lo que cultivaban eran calabazas y metates, es decir, objetos orgánicos que le permitían contener agua, ¿sí? O poder transportar el agua de un lugar al otro. Entonces, esto es interesantísimo porque empezamos a observar que una de las necesidades primordiales del hombre desde hace miles y miles de años era la capacidad de contener y llevar líquidos de un lugar a otro, ¿no? Esa era como una de las grandes preocupaciones de las culturas ancestrales, que era tener contacto con el agua y cómo poder ser transportada. Entonces, el primer formato ritual que encontramos son estas botellas asa estribo, que son de diferentes culturas. Vamos a ver, por ejemplo, acá en la izquierda un asa estribo de la cultura chavín con la figura del espóndilus, una figura central que es de la cultura machalía, más o menos 2500 años antes de Cristo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora después hablo un poco de los libros. Estoy viendo ahí el chat. Avísenme, los que quieran preguntar algo, levantan la mano y preguntan, ¿eh? No pasa nada. Estamos abiertos. Hoy, como es una masterclass abierta, pueden ir preguntando según las cosas que ustedes vayan viendo. La del centro es la cultura machalía, 2500 años antes de Cristo, periodo formativo medio de la costa ecuatoriana. Y esta que vemos aquí es una asa estribo de la cultura cupisnique, ¿sí? También posterior a la cultura chavín de Huántar en el Perú. Entonces empezamos a ver este formato asa estribo. Es un formato muy presente en las cerámicas precolombinas de esta zona septentrional, norte del Perú, todo el Ecuador y sur de Colombia, pero empieza a ser como ritual. Pero también una de las características más importantes es que no tienen sonido. El asa estribo, por lo general, no tiene ningún tipo de adosamiento de lo que son silbatos o flautas. Por ejemplo, acá vemos unas muy claras que son las asas estribo mochicas, los rostros, los huacos de la cultura moche, que son increíbles. Tienen un nivel de representación casi realista a través de la cerámica. Es una de las características más importantes de la cerámica moche, que es de las más destacadas, ¿no? Entonces nos fijamos acá que el adosamiento de un asa estribo nos marca la posibilidad, primero, de poder ingresarle líquidos, ¿no? Es decir, el objeto se vuelve ritual cuando puede contener líquidos. Y esto es interesante. Acá hay una palabra interesante que tienen que aprender, que es la libación. Libar es el culto al agua, ¿sí? En la antropología en general, cuando hablamos del culto al agua, hablamos de la libación. Es decir, cuando le rendimos culto al agua, le rendimos culto al elemento como un elemento sagrado y se mete en el mundo ritual, entramos en el culto de la libación. Por eso las vasijas silbadoras son consideradas unos objetos
muy específicos del culto a la libación, del culto al agua. Pero no decimos el culto al agua porque es algo muy, digamos, no es muy técnico, pero el libar tiene que ver con esto de ahí también puede venir salivar, ¿no? Libar tiene que ver con generar líquidos sagrados, ¿no? Con transformar un líquido ordinario en un líquido o en un brebaje que es sagrado y que va a producir una transformación en nosotros. Entonces acá seguimos viendo, por ejemplo, acá hay otras asas, hay otras estructuras de vasijas que se llaman alcarrazas, que generalmente están creadas en Colombia, ¿no? Es como lo más importante que tiene el sur de Colombia, que tiene que ver con el asa estribo, perdón, con las alcarrazas, que es un doble gollete con un asa sujetadora en el medio. Entonces nosotros lo que tenemos ahí básicamente es otro formato de vasijas de un cuerpo, pero que tampoco tienen, no tienen básicamente los golletes, o sea, no tienen los silbatos. Entonces, esta es una de las características más importantes porque nosotros vamos a llegar a lo que es realmente el origen de la vasija silbadora, ¿sí? Que no tiene que ver con estas vasijas que les mostré. Se las muestro porque siempre la mayoría de la gente me pregunta, ¿esta es una vasija silbadora? Y no. Siempre que sea una alcarraza, dos golletes con un asa contenedora al centro, no va a tener silbatos. Y también cuando es un asa estribo, un tubo semicircular con un gollete al centro, tampoco va a tener silbatos. El formato que tiene silbatos es este que tenemos acá. Este que es el desarrollado por la cultura chorrera. Y fíjense qué interesante cómo es, acá se ve clarito, cómo es el pasaje de la construcción y de la generación del primer formato de vasija silbadora. Nosotros acá tenemos un cántaro de agua del 3500 a.C., proveniente de la cultura Valdivia Machalía, ¿no? de las costas del Ecuador, de las cerámicas más antiguas, y si se fijan, es una gran vasija para contener líquidos, ¿no? No tiene silbatos, obviamente, pero si se fijan, esta que está acá, que ya pertenece a la cultura machalía, finales de la cultura machalía, principios de la cultura chorrera, empezamos a ver las características más importantes. Un pequeño gollete o pico por donde el agua puede entrar, un asa sujetadora y un pequeño silbato. Ahí, por ejemplo, es el primer formato de vasija silbadora en la historia americana. ¿Sí? Por eso les digo que, por más que a veces el Perú se quiera llevar la medalla de que son los primeros en vasijas silbadoras, que no es así, obviamente, nosotros acá en el Ecuador tenemos los primeros prototipos básicos de vasijas silbadoras. Sí, Santiago, pregunta, ¿eh? ¿Levantaste la mano? ¿Querés preguntar algo, Santiago, o no? Sí, pregunta. No me interesa. O si no, No puedo hablar. Sí, No puedo hablar. escribiste. Dale, escribí en el chat si querés la pregunta. Escribí en el chat. Dale. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el primer formato. Y fíjense que es un formato que sigue teniendo la estructura de una vasija contenedora de agua. No hay nada ritual. Es decir, o sea, no hay figuras rituales. Pero si se fijan, en este tercer formato, que este sí ya es el formato de la cultura chorrera, vamos a ver acá, que ya empieza a aparecer la vasija contenedora de líquidos, pero aparecen una serie de cuestiones que hay que analizar. Primero aparece un gollete, o un pico, que tiene casi la altura de la vasija. O sea, no es un pico chiquito, sino que es un pico mucho más alto. Y tenemos el asa, que sostiene el silbato, que ya el silbato no es un silbato. El silbato está dentro del cuerpo de un personaje importante como es el mono, que es un personaje importante que es recurrente en las culturas. Ahí está. Ahí, Santiago, leo tu pregunta. Soy de la zona costera del Ecuador. ¿Las figuras esféricas de las vasijas se hacían en técnica de torno o son a pulso con la cerámica del oriente del Ecuador? Bueno, esa pregunta está buena. El torno, digamos, la técnica de tornear es totalmente árabe, ¿no? Digamos, la alfarería que nosotros conocemos con el torno viene de los árabes. Entonces, en América nunca se practicó el torno. No hay registros de que las culturas precolombinas hayan usado un torno para moler la arcilla. En la antigüedad se utilizaba la técnica de pellizco o la técnica de paleteado, que se sigue utilizando mucho en el norte del Ecuador y también en la costa ecuatoriana y en el sur de Colombia, que es la piedra con la paleta con la cual se hacen las vasijas.
Recuerden que en este taller explico técnicas básicas para levantar este tipo de piezas, ¿no? Porque si se fijan, la vasija silbadora tiende a ser muy escultórica. O sea, tenemos que esculpir, tenemos que aprender a modelar y a trabajar muy bien con el material para poder llegar a este tipo de piezas, ¿no? Que son muy geométricas, ¿no? Son muy armónicas. Claro, sobre el tema de las estructuras por dentro, para moverse el agua y el aire, para que el sonido para que la pieza dé sonido, ahí hay una de las cuestiones más importantes que voy a ir explicando un poquito más adelante, ¿no? Digamos, la idea del taller de este nivel 1 es trabajar vasijas silbadoras de un cuerpo y de dos cuerpos. En la vasija de dos cuerpos es muy fácil entender cómo es el movimiento, ¿no? Porque el agua se balancea de una vasija hacia otra y a través de un tubo conductor el agua se comprime y empuja el aire y suena un silbato. Pero en las vasijas silbadoras de un cuerpo esto es mucho más complejo. Entonces es interesante porque las primeras vasijas que se encontraron son las de un cuerpo. Son estas que yo les digo, que tiene un gollete, un asa, un personaje que va a tener el silbato. El silbato está justo en la cabeza del mono y está puesto acá justo en la garganta. Fíjense que es interesante, que es donde se produce el sonido y ahí tiene toda la conexión específica. Entonces nosotros agarramos y vemos, por ejemplo, acá hay unas 16 botellas silbadoras, ¿no? De la cultura chorrera específicamente. Cuando hablamos de la cultura chorrera nos referimos a una cultura que es del año 1500 a.C. hasta el 500 a.C. Más o menos tenemos un milenio de alfareros en la costa ecuatoriana que se llamaron chorrera, como la cultura, y ellos desarrollaron, en torno a esto que les expliqué, cientos de modelos diferentes, con figuras geométricas, con figuras de animales, con figuras antropomorfas. Realmente digamos, la gama de piezas que ha desarrollado la cultura chorrera es gigantesca, gigantesca, y yo creo que es la primer cultura que desarrolla vasijas silbadoras y por sobre todo la que más desarrolla las técnicas cerámicas. Entonces está bueno esta parte entenderla porque vamos a entender que estamos frente a una cultura increíble que desarrolló no una vasija, sino cientos y miles. Y lo interesante es que la vasija silbadora rompe el formato simplemente de vasija contenedora de agua. Recuerden que esta es la primera vasija silbadora, ¿no? Digamos, la primera estructura madre de una botella silbato, que es básicamente ¿cómo se dice? Una vasija circular con un gollete, una asa sostenedora y un silbato, nada más. Pero fíjense que cuando se empieza a desarrollar, ¿no? De forma conceptual este culto hacia el agua, empieza a aparecer la ritualidad. Vemos, por ejemplo, acá arriba, dos botellas silbato que son dos poliedros, es decir, dos figuras tridimensionales muy complejas de construir y también muy complejas de concebir para hace 1500 años antes de Cristo. Recuerden que los sólidos platónicos, ¿no? El tetraedro, el cubo, el icosaedro, el dodecaedro, el octaedro, los 5 sólidos platónicos, fueron puestos en la historia más o menos en el 500 a.C. por los griegos. Sin embargo, un milenio antes que los griegos, estas culturas, la cultura chorrera, ya estaba desarrollando figuras geométricas, ¿sí? Irregulares, complejas. No son los 5 sólidos platónicos, son figuras incluso más complejas, pentágonos, hexágonos y octógonos, ¿no? Una complejidad súper dentro del concepto de la vasija silbadora. Es decir, tenemos el primer registro de lo que es geometría y sonido. Eso es interesantísimo y eso está presente en la cultura chorrera. Fíjense también, está el desarrollo de casas, ¿no? Todo lo que es la parte de arquitectura también se expresa en la vasija silbadora y vamos a tener también una representación muy extensa en lo que es la fauna. Más que nada la fauna en relación a animales vertebrados y también a pájaros, hay muchos, y vamos a ver la hermosura que tienen estas vasijas que son increíbles. Vemos también la parte de los humanos, ¿no? La parte del desarrollo de personajes muy importantes. Y fíjense que acá empezamos a entender lo que es el culto antiguo al agua. El agua empieza a ser relacionada con los animales, con los humanos, con la geometría, ¿no? Al parecer, este formato de vasija silbadora desarrollada por la cultura chorrera les permitió ser muy artísticos, es decir, les permitió crear diferentes cosas. Ahora bien, fíjense, interesante es que en estas vasijas silbadoras de un cuerpo vamos a tener
¿sí? Vasijas, digamos, vamos a tener que el silbato suele estar sobre el asa. El silbato de estas botellas es muy pequeñito, muy chiquitito, y está puesto adentro del asa sostenedora, justo en el lugar donde toma contacto la vasija con el asa sostenedora. Y lo interesante es que vamos a tener un silbato y dos silbatos. Es decir, algunas botellas van a generar un solo sonido y otras botellas silbadoras, como la que vemos acá de la Salihuelia, ¿sí? De esta ratita andina de esta zona, va a tener dos silbatos. Es decir, va a generar una bifonía, va a generar dos sonidos en simultáneo y nos está mostrando la complejidad sonora que ya empezó a existir en el diseño de estas vasijas. Ahora bien, más o menos en el año 1940-1950, aparece un arqueólogo ecuatoriano guayaquileño que se llama Carlos Ceballos Menéndez, que fue uno de los creadores de la televisión aquí en el Ecuador. Este señor era un filantrópico de la arqueología y para la época tenía equipos para sacar fotografías, que eso en 1940 no era muy común. Entonces esta persona salió a investigar muchas tumbas encontradas en la península de Santa Elena, lugar de la cultura chorrera, Machalilla y Valdivia, es decir, estamos hablando del periodo formativo. Salió a investigar los registros más antiguos de la costa ecuatoriana al sur. Y se encontró con un lugar muy interesante, que es una de las tumbas en San Pablo, se llama el lugar, y empezó a encontrar una serie de tumbas muy antiguas, y empieza a ver que la mayoría de los cuerpos, ¿sí? Digamos, estamos hablando siempre de enterramientos rituales, y acá hago un paréntesis, en general todos los instrumentos musicales que nos llegan de la época precolombina son de registros funerarios. Es decir, nosotros el contacto que tenemos con los sonidos tiene que ver con los instrumentos que fueron depositados en las tumbas funerarias. Por lo tanto, nuestra conexión tiene que ver con instrumentos que van hacia el más allá. En la antigüedad se creía que cuando las personas morían pasaban otra vida y los artefactos o los objetos que estaban circundantes, ¿sí?, a los anillos, como se utiliza en la arqueología, a los 3 anillos circundantes dentro de los ajuares funerarios, nos marca la relación de importancia del objeto con el difunto. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Si se fijan, la persona está enterrada con la vasija silbadora al lado. Incluso vamos a ver en algunos ejemplares que la persona está abrazando la vasija silbadora. Y si nosotros analizamos, según diseños arqueológicos, para analizar esto, tenemos 3 círculos concéntricos. Los objetos que están cerca del difunto son los más allegados a él. En el segundo y el tercer círculo van cambiando los rangos de importancia de estos objetos. Entonces, cuando hablamos de vasijas silbadoras, nos damos cuenta que fue uno de los objetos más importantes dentro del ajuar funerario de la costa ecuatoriana. La gente se moría abrazado, es decir, la enterraban una vez muerta, a estos objetos sonoros que son increíbles. Acá está la foto, que se ve súper clarita, y acá está el ejemplar original, ¿sí? Nosotros observamos acá que estas vasijas silbadoras tienen algo muy interesante que se llama la pintura iridiscente. La pintura iridiscente fue una técnica de ornamentación postcocción que utilizó la cultura chorrera y es uno de los clímax, ¿no?, que desarrolló esta cultura a nivel técnico cerámico, en donde es una pintura que se activa solo con la acción del agua. Es decir, cuando la pieza toma contacto con el agua, ¿sí?, esta pieza va a brillar. Es decir, todo el diseño, como lo están viendo acá, todo el diseño que tiene esta figura, que se lo ve, ahora lo están viendo porque le pusimos una luz para que lo refleje, si no de por sí la pintura iridiscente es invisible, es decir, solo se ve cuando toma contacto con el agua. Hay una investigadora, Catherine Klomf, que ella se especializó en recuperar esta técnica y encontró la fórmula de esta pintura que tiene que ver con un mineral que se llama hematita ferrosa, que es la que produce esta forma. Hay un documental que pueden ver, si ponen pintura iridiscente Catherine Klomf, yo después se los paso en mi grupo para los que se noten en el taller, van a poder ver un documental de unos 20 minutos en donde explica toda esta técnica antigua de la pintura iridiscente, que se los recomiendo porque es una pintura que solamente utilizó la cultura chorrera por un milenio y después desaparece de la arqueología americana. Incluso desaparece de las culturas subsiguientes a la cultura chorrera, como fue la Tolita, Jamacoaque, Bahía y Huangala.
desaparece y queda solamente como uno de los hallazgos únicos que hizo esta cultura chorrera. Vamos a ver otro ejemplar que está aquí. Esta es tremenda, esta es una vasija silbadora impresionante, que es la única vasija silbadora de un cuerpo, ¿sí? Que funciona con agua, es de las más antiguas, 1200 al 800 a.C. Esta que está acá, realmente esta información es única. Ahora les voy a mostrar un documental que hice con estas piezas originales, vale la pena, les voy a mostrar un poquito. Y acá vemos para mí la vasija silbadora más importante, digamos la vasija silbadora más importante de la historia americana. ¿Por qué? Porque es la única que tenemos con registro arqueológico. Tenemos que recordar que la mayoría de la arqueología americana está toda huaqueada. Entonces nosotros no tenemos contextos fúnebres o contextos originales en donde podemos corroborar dónde estuvo la pieza. Pero gracias a que Carlos Ceballos Menéndez, junto con Refa Parducci, que era su sobrina, Refa Parducci fue la primera arqueomusicóloga de la historia americana ecuatoriana, que era música, era profesora de piano del Conservatorio de Guayaquil, y como era sobrina de Carlos Ceballos Menéndez, él la llevaba a ella a hacer los trabajos de campo porque Carlos Ceballos Menéndez se daba cuenta que la mayoría de las tumbas que encontraban estaban llenas de instrumentos musicales y él no tenía la sapiencia en el saber musical, pero sabía que su sobrina, ¿no?, que era pianista del conservatorio, sí conocía de música. Entonces, los primeros libros de la arqueomusicología en América, que también son del Ecuador, obviamente, son de Refa Parducci. Estamos hablando año 1940-1950. Estamos hablando hace un montón de tiempo. Entonces es increíble que gracias a Carlos Ceballos Menéndez y Refa Parducci tenemos las tres únicas vasijas silbadoras con registro arqueológico más antiguas encontradas. Entonces por esta razón sostenemos que hasta el momento Ecuador es el epicentro de creación de las vasijas silbadoras porque tenemos pruebas arqueológicas y tenemos pruebas fehacientes de que hasta el año 1200, 1500 a.C. las culturas ecuatorianas no solamente fabricaron vasijas silbadoras, sino que se enterraron, las personas importantes de las sociedades antiguas de la costa ecuatoriana decidieron enterrarse con botellas silbadoras. Y esta es la prueba más contundente que tenemos. Ni el Perú ni Colombia tienen registros tan antiguos y digamos, informaciones arqueológicas tan específicas para corroborar la existencia de vasijas silbadoras tan antiguas. Es por esta razón que yo sostengo que el Ecuador es el epicentro hasta ahora de la vasija silbadora y tenemos pruebas que hasta ahora no se pueden refutar con otras cosas más antiguas. Por lo menos digo hasta ahora porque siempre en la arqueología vamos encontrando cosas nuevas, ¿no? Fíjense acá. Esto es información, todo esto que les estoy hablando es casi la primera parte del libro que sale de Vasijas Silbadoras en 2 meses, que hablo de este descubrimiento, ¿no? Acá están unas ilustraciones que hizo un amigo, que es increíble, es un ilustrador de la puta madre, y acá me hizo los dibujos, un poco las estructuras internas, ¿no? Ahí está. Gracias María Páez Angélica, ahí compartió el video en YouTube de la pintura iridiscente, está en el chat para los que lo quieran ver. Entonces acá tenemos los dibujos que estamos haciendo, que son increíbles, que son parte también del material que ustedes van a tener cuando ingresen al taller y también es la parte más importante para mí del libro de botellas silbadoras que estoy haciendo, que son las primeras botellas más antiguas de la historia. Entonces, tenemos que entender algo interesante, y esto lo digo más que nada para los peruanos y colombianos, que cuando hablamos del área septentrional andina, hablamos de un área que involucra el norte del Perú, el sur de Colombia y todo el Ecuador. Si bien hoy son 3 países distintos, hace 2000 o 3000 años, obviamente, esas fronteras no existían. Estas fronteras políticas que tenemos ahora no son más de 200, 300 años. Pero hace 2000, 3000 años, estas fronteras no existían, entonces tenemos toda una zona, más que nada costera, de fabricación de botellas silbadoras. La cultura Vicus, ¿sí?, que es una cultura muy importante al norte del Perú, va a ser básicamente la que le va a dar las bases a la cerámica mochica, ¿sí? Y esto es interesante porque los mochólogos, como yo le digo, los arqueólogos que estudian solamente los mochicas, hablan siempre de que todo se queda desde los moches. Pero obviamente la cultura moche viene de algún lado, no nace de un huevo, sino que tiene mucha relación con
la cerámica de la cultura Vicus, que es anterior, la Vicus es una cultura anterior a Moche y que habitó en un territorio similar, en el norte del Perú, pero la cultura Vicus empieza a desarrollar una cantidad de vasijas silbadoras increíbles que tienen mucha relación con la vasija silbadora chorrera. Chorrera es del 1500 a.C. y la cultura Vicus es del 500 a.C. Es decir que lo que nosotros sostenemos es que la cultura chorrera fue la madre que creó el formato de vasija silbadora y la expande hacia el norte del Perú y hacia el sur de Colombia. Y la cultura Vicus es un claro ejemplo de eso. Vamos a tener cientos de modelos. Fíjense incluso acá, fíjense cómo relacionan los líquidos, ¿no?, con el pene, ¿no? Es algo interesante. La cultura Vicus tiene mucho que ver con este culto también al falo, ¿no?, que es algo muy ancestral, muy antiguo. Y tenemos una vasija increíble digamos, con un pene y toda una estructura interna muy interesante. Incluso tenemos acá la representación antropomorfa. Pero sigue siendo, ahí a Santiago Palate, ¿no? Qué orgullo ser ecuatoriano. Y sí, ¿qué quieren que les diga? O sea, tienen el origen de todo y no lo saben, ¿no? Y también el gobierno no hace un carajo para que esto se sepa. Entonces, está interesante que sepamos. Yo estoy haciendo los primeros 5 libros, la primera enciclopedia de arqueomusicología ecuatoriana, donde marco bases súper importantes, no solamente la vasija silbadora, sino Ecuador como Titaki, como el centro del sonido, pero no solamente el centro del sonido ecuatoriano. Digamos, tenemos los registros más antiguos de las frecuencias de los instrumentos más ancestrales del mundo. O sea, Ecuador es la cuna de la civilización de los sonidos ancestrales de la humanidad. Y hasta que eso no digo solamente el ecuatoriano, hasta que las instituciones ecuatorianas no entiendan el papel tan importante que tiene el Ecuador dentro del desarrollo de la historia universal de la música, nunca le vamos a poder dar el valor que esto se merece. Entonces yo, humildemente, con estos 5 libros que estoy sacando este año, estoy tratando de dejar la base, de alguna forma científica o bibliográfica, para que el Ecuador realmente se pueda posicionar a nivel mundial con todo lo que tiene. Yo esto lo vengo difundiendo en Europa, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Centroamérica. Vengo dándole muy fuerte a esta difusión de este patrimonio porque estas teorías que estamos manejando son importantísimas. Estamos diciendo que de los 5 continentes y de toda la historia de la humanidad, los instrumentos más antiguos que producen sonido y que podemos escuchar las frecuencias más antiguas están acá. Están en Ecuador, en el norte del Perú y el sur de Colombia, en el área septentrional, pero tomando como eje la cultura chorrera, que es la madre de muchas de las técnicas cerámicas y de casi todos los sistemas acústicos que se han utilizado en América después. Entonces, esto realmente es muy importante y en este taller no vamos a hablar tanto del Perú, sino que nos vamos a centrar mucho en Ecuador, en el Perú solamente en el norte, porque es donde más botellas silbadoras se han desarrollado. Entonces, acá Santiago preguntaba, bueno, ¿cómo aprendemos nosotros de este tema? Digamos, antes de seguir, perdón, les voy a mostrar el video de esta vasija silbadora para que la escuchemos, que es la vasija más antigua que tiene registro y que funciona solo con agua. Hay un documental que también les voy a compartir. Sí, Disculpa, aprovecho decime. para hacer una interrupción. Las personas que quieran Dale. recibir este material de video y la grabación de la clase, así como la información de nuestra formación privada, por favor, en este mismo chat de Zoom, noten sus mails, su correo electrónico y ya con eso van a recibir todo. ¿Listo? Buenísimo, Mate, gracias. Dejen el mail, porfa, que si no, no les pasamos nada. Ahí estoy poniendo la vasija, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Entonces, acá tenemos la vasija original. Recuerden que todo el material que les compartimos nosotros, ¿sí?, tiene que ver con todos los materiales originales. Nosotros no hacemos refrito de ninguna investigación de nadie. Nosotros creamos todo el material de estudio porque vamos más de 15 años haciendo investigaciones sobre esto. Entonces, toda la información que están recibiendo es información que hemos recabado, que hemos estudiado y que hemos tomado contacto con los originales. Esta es la botella más antigua de América, con registro arqueológico certificado, y me han dejado tocarla y probarla con agua. Así que para mí esto realmente es un orgullo porque estamos recuperando los sonidos ancestrales y esta es la vasija más antigua hasta ahora descubierta que produce sonido, ¿no?
Eso es increíble. Así que vamos a escucharla, a ver qué nos dice. Fíjense qué sencillo el sonido. Siempre que trabajemos botellas silbadoras de un solo cuerpo, vamos a trabajar con lo que son sonidos intermitentes. Es decir, son sonidos que no van a ser continuos, ¿sí? Como estamos acostumbrados a escuchar los sonidos de las vasijas silbadoras de dos cuerpos, sino que lo que trabajamos, ahí está, tiene que ver con sonidos intermitentes. Acá está este documental, ¿sí? Que estamos trabajando en la Reserva Arqueológica del Museo del Núcleo del Guayas, en Guayaquil, que es un museo muy interesante. Acá estamos acá en la Reserva Arqueológica. Recuerden que este museo fue quemado y esta reserva fue muy, muy difícil acceder, pero logramos tener los permisos. Y ahí está la botella silbato original que está en este lugar, en Guayaquil. Les recomiendo que el museo está muy bonito también para ir a conocer. Esta es la reserva que no se puede entrar, excepto que pidas permiso. Acá estoy más jovencito, creo que el documental lo hicimos hace como 8, ya casi 10 años. Y ahí estamos en el museo. Y bueno, en este documental está bueno porque presento este libro, que es Nuestras raíces huancabilcas. Se los recomiendo, lo pueden conseguir. Es un libro de los más antiguos, está en la biblioteca del MAC, está en la biblioteca del Museo de Guayaquil, pero los que se anoten en el taller, este libro lo van a tener escaneado en PDF. Recuerden que yo les comparto un montón de material, así que aprovechen porque estos materiales que yo les comparto son únicos, son libros incunables, ya no se consiguen, no están estos libros, así que aprovechen porque en el taller no solamente aprendemos a construir, sino que bueno, vamos viendo. Ahí Daniela Moreno dice que en el Museo Antropológico de Córdoba, Argentina, vio unas vasijas similares, ¿no? De pueblos originarios de la zona, supongo. Puede ser que haya vasijas similares en Córdoba, pero no son sonoras. Digamos, en Argentina no hay vasijas silbadoras, sino que, como les digo, el epicentro fue norte del Perú, todo el Ecuador y el sur de Colombia. Argentina no llega realmente la expansión de la vasija silbadora, por lo tanto pueden ser parecidas, pero no lo son. Páez María Angélica dice que es la reserva donde el oro se evaporó por los códigos de ventilación. Efectivamente, hay una historia muy real y patética, de alguna forma, que, que muestra eso, básicamente, ¿no? Que este museo se quemó, estaba la gran colección del oro de Carlos Ceballos Menéndez y se quemó y el oro se evaporó y se escapó por la ventilación. Obviamente totalmente mentira. El oro fue absolutamente robado. Dicen que se fue para alguna colección privada de Suiza y Ecuador perdió su reserva más importante de oro, que es una lástima lo que pasó realmente. Pero bueno, son cosas que pasan en Ecuador y han pasado también en otros países de América. Que El siguen robo de pasando. ¿Cómo? Y que siguen pasando. Perdón, tenía el micrófono activado. Pero sí, perdone que interrumpe. No, no, por O favor. sea, me recuerdo el video porque yo uso precisamente ese clip en las clases que yo doy de diseño gráfico acá en la costa. Es como una manera como de dar el valor gráfico, estético a mis alumnos de las cosas que ellos tienen, porque yo trabajo acá en la costa, pero ellos no conocen, ni siquiera sabían que era una botella disipadora. Entonces, me parecía extraño. Y lo otro es que en el tiempo que he estado aquí en Ecuador, porque para los que no saben, tiene regiones, ¿no? La costa tiene un montón de tumbas que todavía hoy en día se siguen descubriendo. Y eso es lo que decía en el chat, que todavía yo he tenido la oportunidad de ver unas piezas increíbles en colecciones privadas. Las cosas que tiene el Museo MAC realmente no es nada comparada con las piezas que se han ido vendiendo, que se han ido sacando, que se han ido, eh, digamos, llevando de una manera increíble, desde sillas de pasando por piezas de oro, o sea, es una cosa increíble. Pero muchas gracias por tu aporte, perdón la interrupción. No, por favor, un gusto, Santiago, y está buenísimo que, digamos, que toda esta información sirva, ¿no? Para recuperar la memoria ancestral.
Ecuador necesitamos que Ecuador salga a la luz porque la información que tenemos acá es increíble. No la podemos dejar así perdida, no la podemos dejar así sin darle realmente el valor que se merece a nivel mundial. Y yo lo que hablo acá que no solamente es que el ecuatoriano no sabe lo que tiene, es que la humanidad tiene que descubrir lo que el Ecuador tiene en su territorio, porque es muy importante la información que tenemos acá es increíble. Ahora, a fines de octubre, voy a estar presentando mi libro nuevo que es sobre estatuillas sonoras antropomorfas y estuvimos trabajando con las directoras de musicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid y ellas afirman, como estuvieron un mes trabajando conmigo el año pasado acá en Ecuador, que tenemos los registros más antiguos del uso de sonido como terapia. Acá en Ecuador, o sea, ni siquiera está en China, ni siquiera está en Medio Oriente. El uso más antiguo del sonido como terapia lo tenemos aquí en Ecuador con cientos y miles de piezas antropomorfas, con toda una serie de activaciones de puntos energéticos. O sea, tenemos unas informaciones no solo con las botellas, por donde nos metemos, no te preocupes, por donde nos metemos encontramos un montón de información, ¿sí?, que muestran que el Ecuador tiene una cuestión tan importante, ¿no?, con el desarrollo de la acústica y de los sonidos antiguos, que es como que no podemos no darle el valor que se merece, ¿no? Entonces este tipo de documentales y todos los libros que estoy sacando sobre el Ecuador durante este año realmente tiene que ser el puntapié inicial, primero para que los libros se distribuyan y se vendan, o sea, que se conozca esta información y que ya no digamos, bueno, no se conoce o no tenemos materiales. Estamos haciendo los materiales porque queremos dejar asentado, digamos, de forma biográfica en inglés y castellano como primeros idiomas que estamos sacando, para que realmente este patrimonio tenga el valor que se merece. Entonces, bueno, ahí escuchamos esto, vamos a ver la última partecita de la clase, y es como en lo que preguntaba acá el amigo, cómo nosotros descubrimos las sonoridades antiguas, ¿no? Es decir, cómo descubrimos nosotros el tema de las estructuras internas para analizar cómo funcionan estas vasijas silbadoras. Y la respuesta a esto básicamente la tiene mi padre, que mi padre es radiólogo, ¿no? Mi padre es un personaje muy interesante, una persona muy mística, muy sabia, un tipo muy lector, dueño y director de un hospital en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Él es especialista en todo lo que es diagnóstico por imágenes, es decir, radiografías y tomografías. Y lo que empezamos a trabajar es hacer un proyecto de radioarqueomusicología, es decir, la radiología aplicada para el estudio de los objetos sonoros antiguos, ¿no? Entonces fíjense ahí nosotros lo que hemos trabajado, y este material lo van a tener acceso los que se anoten al taller, que son un montón de radiografías y de visiones internas que nos permiten tanto las radiografías como las tomografías. Acá simplemente estamos empezando a hacer le estoy mostrando la investigación, que es que agarramos las vasijas silbadoras, las ponemos en rayos X y nos muestran lo que pasa por dentro, ¿ven? Adentro de la cabeza hay un silbato, hay una estructura interna, no hay una sola, hay muchas estructuras internas que van a permitir generar distintos sonidos, ¿no? Entonces, este trabajo es importantísimo porque no solamente trabajamos con radiología, sino también aplicamos lo que es la tomografía computada. Una de las tecnologías más caras actualmente, un aparato de esto está más o menos $1,5 millones o $2 millones. Es un aparato muy complejo, pero no hay hospital que no pueda funcionar si no tiene estos aparatos para trabajar, ¿no? ¿Qué hace la tomografía? Saca cientos de radiografías y reconstruye la pieza en 3D. O sea, la reconstruye tridimensionalmente y nosotros la podemos cortar en diferentes secciones. Y podemos ver incluso hasta las huellas digitales que tiene una vasija por dentro que no lo vemos. Entonces, de esta forma nosotros descubrimos cómo están hechas las vasijas porque podemos cortarlas por dentro de forma digital, ¿no? De forma digital, y nos permite poder hacer la reconstrucción real de este patrimonio. Entonces, esta radioarqueomusicología es importantísima porque nos permite dar una base de datos, ¿no?, que nos permite saber qué pasa por dentro, porque acá básicamente el secreto de las vasijas silbadoras está por dentro y no por fuera. Entonces acá lo que nosotros hacemos es trabajar, y este ya es el material de la primera clase. En las primeras 2 clases vamos a hacer 4 vasijas de un cuerpo con estructuras diferentes, ¿no? Entonces les voy a explicar varias cuestiones bien interesantes acá.
de cómo se fabrican 4 piezas en donde van a tener básicamente los 4 modelos, ¿no? Vamos a hacer 4 vasijas, hacemos casi 6 vasijas silbadoras, ¿no? Para que tengan una idea en este taller, que son muy bonitas, son muy interesantes y nos permite trabajar las estructuras principales que son las vasijas silbadoras de un cuerpo. Entonces, como van viendo, nosotros trabajamos de una forma muy integral, es decir, trabajamos con la idea de que para investigar un instrumento musical tenemos que ir a fondo. No podemos hacer investigaciones superficiales. Bueno, en realidad la mayoría de las investigaciones son superficiales porque trabajan mucho con fotos, ¿no? O sea, la mayoría de los investigadores no tienen contacto con lo original, entonces el nivel de interacción que tienen con el conocimiento es poco, porque realmente los maestros del pasado son las piezas originales. Son las piezas originales las que nos van a permitir, ¿no? Tomar básicamente, ahí está, nos van a permitir tomar contacto realmente con este patrimonio ancestral que tiene mucho por decirnos. Entonces, en este seminario, en este curso que vamos a tener de vasijas silbadoras en el primer nivel, nos metemos de lleno con vasijas de un cuerpo, vamos a hacer estas 4, y con vasijas de 2 cuerpos, que vamos a hacer otros modelos. Entonces, hasta acá fue la masterclass. Los dejo un poco picando para que se animen a meterse al taller. Recuerden que hacemos un montón de piezas, hacemos un montón de, digamos, de ejercicios. Hay biografía, hay PDFs, hay videos, hay documentales. O sea, una vez que entren a la escuela van a tener acceso a un montón de materiales que les van a permitir poder investigar. Y como ven acá, tenemos básicamente creo que 4 niveles, ¿no? Si no me equivoco, Mateo. 4 niveles de botellas silbadoras, por eso aprovechen los que están empezando, porque sí o sí para hacer los otros 3 niveles tienen que tener esta base, que es la base más importante, que es la de construcción de los silbatos, el entendimiento de las estructuras internas y aprender toda la metodología con lo cual trabajamos. Chat de grupo. Se llama Los Apocalipsis del Pasado. Les recomiendo ahí en Netflix, ¿no? La serie. Así que bueno, aprovechen ahí los dejo con Mateo, que los va a terminar de informar. Así que la semana que viene empezamos, ¿no? El taller, ¿o me equivoco? Entonces, el próximo martes, ahí esperamos ahí a todos los que estén interesados en anotarse. No pierdan la oportunidad, aprovechen. No, es la primera vez en el año que abrimos este nivel. Hace bastante que no lo damos. Así que aprovechen los que quieran realmente aprender a hacer vasijas silbadoras, porque acá van a aprender, ¿no? Y acerca de los materiales, necesitamos arcilla. Básicamente necesitan arcilla, ¿no? Después las herramientas son muy básicas, son muy fáciles. Un cuchillo, una cuchara, una lapicera Bic y una pequeña esteca de madera. Son cosas muy sencillas, ¿no? Acá no hay secretos, hay cosas muy fáciles que se pueden hacer. Así que bueno, los dejo con Mateo, que es la persona encargada de todo lo que es las inscripciones y todo lo que es la parte más burocrática de la escuela.